Vamos a continuar con el estudio de dilatación lineal desde donde lo dejamos, ¿ok? Nuestra última conclusión, o una de las últimas, fue que la variación de la longitud, expresada como, o mejor dicho, representada como delta L, es directamente proporcional a la variación de la temperatura, representado como delta T, ¿ok? A mayor temperatura, mayor va a ser la longitud, ¿ok? Mientras más varíe la temperatura, más va a variar la longitud, ¿ok? Si la temperatura disminuye, la longitud va a disminuir, ¿ok? Esta sería nuestra primera conclusión. Luego, imaginémonos esta situación. Vamos a suponer que tenemos dos barras de hielo, ¿ok? A la misma temperatura. Tenemos esas dos barras de hielo a la misma temperatura y vamos a imaginarnos qué ocurriría, ¿ok? Vamos a suponer que están a 20 grados Celsius, ¿ok? Sabemos que para que el hielo se mantenga, como mínimo debe estar a 0 grados Celsius, ¿ok? Pero en este caso está a 20 grados Celsius, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, obviamente ambas se van a derretir, pero la más pequeña lo va a hacer mucho más rápido, ¿ok? Por tanto, podemos concluir que la variación de la longitud es proporcional a la longitud inicial, ¿ok? Delta L es proporcional a L sub 0, ¿ok? Mientras más pequeña sea la longitud que tengamos inicialmente, mayor va a ser la variación de esa longitud, ¿ok? Esa sería nuestra segunda conclusión. Luego tenemos que la variación de la longitud depende del material, ciertamente. Vamos a imaginarnos otra situación. Tenemos, por ejemplo, otra vez una barra de hielo y del mismo material, de la misma longitud en este caso, vamos a tener una barra de cobre, por decir algo, por decir un material cualquiera, que claramente es muy diferente al hielo, ¿ok? Si son del mismo tamaño, ¿verdad? Pero las someto a la misma temperatura, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, otra vez a los 20 grados Celsius de hace rato, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el hielo se va a derretir de una forma muy visual, muy fácil de notar, ¿ok? Pero muy probablemente el cobre se vaya a seguir viendo exactamente igual, ¿ok? ¿Va a variar? Sí, sí, probablemente va a variar. Pero su variación respecto a la del hielo no va a ser tan notoria, ¿ok? Podemos concluir entonces que la variación de la longitud depende del material, sí, ciertamente, ¿ok? Cada material a diferente temperatura va a comportarse o a modificar su longitud de una manera muy distinta, ¿ok? Aún si la longitud, ¿verdad?, que tienen inicialmente es la misma, ¿ok? Entonces sabemos que existe un coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? Un alfa, es decir, una constante, un número, que está directamente asociado al material con el que estemos trabajando, ¿ok? De estas tres conclusiones, esta sería la tercera, ¿ok? ¿Qué podemos sacar? Bueno, las variaciones de la longitud, ¿ok?, experimenta un cuerpo sólido, cuando se somete a variaciones de temperatura, son directamente proporcionales a la longitud inicial, L sub 0, a la variación de la temperatura, delta T, y al coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? A la constante que esté asociada directamente al material con el que estemos trabajando, ¿ok? Eso en forma de expresión de fórmula la podemos expresar así, ¿ok? Las variaciones de longitud, ¿ok? Variaciones de longitud, ¿ok? Que sabemos que es delta L, va a ser igual, ¿ok? O sea, son directamente proporcionales, ¿ok?, a la longitud inicial, ¿ok?, a la variación de la temperatura, delta T, y al coeficiente de dilatación lineal, alfa, ¿ok? Hemos llegado a esta expresión. Repito,
las variaciones de la longitud, ¿ok? Delta L, ¿ok? Delta L es variaciones de longitud que experimenta un cuerpo sólido cuando se somete a variaciones de temperatura, ¿ok? Variaciones de temperatura, recordemos que es delta T, son directamente proporcionales a la longitud inicial que tenía, ¿ok? Con la que cuenta inicialmente, a la variación de la temperatura y al coeficiente de dilatación lineal, que llamamos alfa, ¿ok? Nos va quedando entonces esta expresión. Variación de la longitud es igual a la longitud inicial por la variación de la temperatura por el coeficiente de dilatación lineal. Esta expresión es la que vamos a utilizar como base para armar las fórmulas que vamos a utilizar ya sea para calcular la longitud inicial, la longitud final o directamente el coeficiente de dilatación lineal.